Bueno, veamos nuestra exposición. También sigue más o menos el mismo esquema. La primera, la predicación apostólica, podría llevar por título. Y leímos varios, prácticamente a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, para marcar sobre todo que la predicación de Pedro es muy parecida a la de San Pablo. Entonces no hablamos de San Pablo solo, sino que está enraizado en la tradición de San Pedro, de Esteban. Eso lo vimos la primera vez. Cristo mismo se prolonga a través de los cristianos, de los primeros y máximos cristianos. Después tuvimos una sobre el pecado, la gravedad del pecado, basándonos ante todo en Romanos 1 y Sabiduría 14. Y después de examinar el pecado y tomar conciencia de nuestro pecado, nuestra condición de pecadores, el tema de la conversión, y la conversión como cumplimiento, se cumple la antigua alianza. Incluso en la vida de San Pablo se verifica eso. Es conversión y cumplimiento, plenitud. Ahora nos correspondería examinar el tema ya de la gracia, o sea, la conversión termina en lo que se llama la justificación, la justicia, la gracia. El reino de la gracia sustituye al reino del pecado. Entonces tenemos que ver un poquito eso. Primero la gracia en sí misma, como iniciativa divina, como gratuita, vinculada a la predestinación, y luego sí, la gracia en cuanto nos hace vivir en Cristo Jesús y otro más en el Espíritu Santo. Concluir después con la Iglesia y escatología, ¿no? La gracia también nos estructura, da vida a la Iglesia y nos hace desear la vida eterna, la patria, la segunda venida, un tema importante se trata en San Pablo. Bueno, entonces en ese contexto vamos a esto que él llama la iniciativa divina, que es propiamente la gracia en su condición de gratuita, de puro don. Nos vamos a centrar para meditar sobre este tema, especialmente en Romanos 7 y Romanos 8. Son los dos capítulos maravillosos de la Epístola a los Romanos, de una belleza muy singular. Decíamos entonces ayer, todos han pecado. Esas terribles descripciones, esas listas de pecados aterradores que veíamos en Romanos 1, es resumido en una línea sola en Romanos 3. Todos han pecado y necesitan la gracia de Dios. Romanos 3:23. Todos, paganos y judíos. Todos son iguales en el pecado. Hay un salmo que se expresa en términos parecidos, ¿no? No hay uno que obre el bien, ni uno solo, ni siquiera uno. Todos han pecado. Ese lo vi usar también comenzando retiros espirituales. Meditar sobre eso. No hay uno que obre el bien, ni uno solo. Entonces la búsqueda del Mesías, de uno que obre el bien, que sería la búsqueda de ese uno, ya que no lo hay entre los hombres, los hijos de los hombres, la búsqueda de el Hijo del Hombre con mayúsculas, el Mesías que sí obra el bien. Entonces vayamos a nuestro capítulo 7. En el capítulo 7 se trata de la lucha entre dos leyes. Hablamos del pecado y hablamos de la gracia. Son dos leyes, son dos mundos, dos universos que luchan también dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Hay que leerlo en clave de examen de conciencia y de vida, una cosa vivida. Al leer esto, no es para obtener información, sino para hacerlo vida, con las palabras, la oración, son palabras de oración de San Pablo, hacerlas nuestras y lograr el triunfo, ¿no? El avance del reino de la gracia sobre la ley llamada acá del pecado. Santo Tomás nos va a decir que se dice ley en sentido impropio de la palabra. Por la definición de ley, ordinatio rationis, orden de la razón, ad bonum comune, por aquel que tiene a cargo la comunidad, promulgada, todos esos elementos necesarios para la ley. Y obviamente en la ley del pecado no se verifica eso. No hay ni ordinatio, no hay rationis, no hay logos, hay carencia, no hay bien común, y no fue promulgada por ninguna autoridad legítima la ley del pecado. Pero impropiamente por su fuerza de cómo inclina, a veces se usa la palabra ley, y San Pablo la va a usar acá en el capítulo 7.
sobre todo a partir del versículo 5. Y cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, que habían llegado a ser por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para la muerte, en orden a la muerte. Ahora hemos sido separados, absueltos, desatados de la ley de la muerte, en la cual estábamos aprisionados, de modo que sirvamos, seamos siervos, seamos esclavos, en novedad de espíritu, no en la vejez de la ley. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? No, de ningún modo. Absit. Fíjense acá el dialéctico San Pablo, ¿no? Va argumentando a dos voces, una que hace objeciones y otra que responde. No es la ley pecado. No es que la ley sea mala. El primer artículo del Tratado de la Ley Antigua no es que la ley sea mala, sino imperfecta. Pero no hubiera conocido el pecado sino por la ley. No sabía lo que era la concupiscencia, salvo cuando la ley dice, no codiciarás. Ese Romanos 7:7, muy fácil de retener, es muy importante para explicar el Pentateuco, los 10 mandamientos. Ese es el 10º mandamiento, y por algo está en el lugar 10º. Tiene una importancia enorme. El primero, porque es el primero. El corazón, tercero y cuarto, son el centro del decálogo, lo que realmente estructura la ley antigua. Y después el 10º, todos los demás convergen y se van caminando al 10º que los sintetiza, entonces todos los mandamientos breves prohibitivos. No al falso amor, al antiamor, que es la codicia. Sintetiza todos los otros. El amor posesivo, que se dice que es falso amor, contamina y gravemente, de fondo al ser humano. Lo más noble que tiene es el amor. Si contamina eso, corrompe todo lo otro. De modo que San Pablo lo toma como ejemplo. Podría haber citado otro mandamiento. La ley dice, no matarás, 5. Pero no, le gustó el 10º, porque los engloba a todos. No codiciarás. No a ese deseo posesivo, egocéntrico, egoísta. Así que suma importancia de este mandamiento, del cual difícilmente nos confesamos, ¿no? Y oímos en confesión. Rarísimo, siendo que es tan importante. Entonces, en ocasión de lo que dice el precepto, produjo en mí toda especie de codicia. Sin la ley, el pecado está sin vida. Esto también es una paradoja de San Pablo, ¿no? Porque es imposible estar sin la ley. Está la eterna, está la natural, está la del Sinaí y está la nueva, pero sin ley no existe. Es un argumento del dialéctico que finge un posible estado de cosas que no existe. Ciertamente, ahí no habría pecado, pero de hecho existe la ley. Según el plan divino, primero estaba la ley natural, después vino la del Sinaí, capaz de marcar el camino, pero no de dar la fuerza. Tiene que venir ahora la de la gracia, que aparte de marcar el camino, da la fuerza y la posibilidad de cumplirla, de vivir según la voluntad de Dios. Hay una frase maravillosa de Santo Tomás en el Tratado de la Ley, donde dice, primero habló de la ley eterna, que dice que es lo mismo que Dios. La ley eterna es Dios, no se distingue de Dios, en Dios no se distingue, son todas distinciones de razón, salvo las relaciones personales, la Trinidad, son distinciones de razón. Entonces, ley eterna y Dios es lo mismo. La ley eterna, Dios en cuanto, la perspectiva humana lo capta a Dios como orden de la razón divina, que ordena todo al bien común y promulga. Por eso la definición de ley se verifica en Dios, todo con mayúsculas, ley eterna, que es lo mismo que Dios. Y después dice, cuando habla de la razón natural, advierte con deseo especial Santo Tomás, dice, cuidado que la ley natural no se distingue de la eterna como aliud de aliud, como una cosa de otra. Una cosa es la ley eterna y otra cosa es la ley natural. Sino que la ley natural, una frase fabulosa, es la misma ley eterna. Es la ley eterna, es Dios. En cuanto participado, ahí pone la parte creatural, ¿no? En cuanto participado. En la mente angélica y en la mente humana, ahí se entra la ley natural. Entonces eso también nos aclara a nosotros y nos da mucha paz en nuestro apostolado, cuando defendemos cosas de ley natural, somos tan acusados por el mundo, ¿por qué la Iglesia se mete en cuestiones de contracepción, en cuestiones de bioética?
Y no estamos defendiendo simplemente la naturaleza, estamos defendiendo la ley natural que es la ley eterna, no como alio di alio, sino que es lo mismo, es Dios, estamos defendiendo a Dios participado. Entonces es una cosa maravillosa. San Juan Bautista muere defendiendo una cuestión matrimonial. Nuestra fantasía humana nos hubiera gustado que el precursor a lo mejor muriera señalando a Cristo, ahí era matado con una espada delante de todos, ¿no? Porque el precursor tenía que morir por Cristo. Y no en un calabozo oscuro, por una cuestión de ley natural, pero porque la ley natural es la ley eterna participada. La ley eterna es Dios. Entonces es muy bonito, en esas pequeñas cuestiones de ley natural que se meten por toda nuestra vida, se meten en el cuerpo, en la sexualidad, en los bienes, en la propiedad. Ahí está Dios, Dios lo invade todo, relacionándose con hijos, no con robots. No es una ley mecánica, son hijos que aman su ley.